Son las 7:46, estamos con Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, para hablar de este panorama electoral tan express y hasta cierto punto atolondrado. Paulina, buenos días. ¿Qué más pueden hacer los candidatos en estas pocas semanas que les quedan, si no es tratarse de dar a conocer ellos primero? Sí, buenos días, Milton, con todas y con todos. Gracias por la invitación. Permítame empezar diciendo que estamos con mucho dolor por la pérdida de Patricio Díaz. Totalmente, sí. Y que mando un abrazo muy sentido para su familia, para su hijo y para sus compañeros de trabajo. Yo lo conocí aquí hace 27 años. Una de las primeras personas que vi en el canal, sí. Es un dolor muy grande. Sí, no quería dejar de decirlo. Es una campaña compleja porque es una campaña en crisis, tan en crisis que precisamente estamos viviendo elecciones anticipadas porque el presidente no ha podido concluir el mandato para el que fue electo. En ese sentido, me parece que lo más importante ahora mismo es cómo los candidatos puedan conectarse con este estado del país. Y creo que eso está difuso. Es decir, el adversario no está completamente sentado para el conjunto de las candidaturas o no están hablando en el tono acorde con la profundidad de la crisis que está viviendo el país. Si 97% cree que estamos yendo por el camino equivocado, si tienes un presidente con solo 14% de credibilidad, si tienes un Consejo Nacional Electoral con solamente 8% de confianza y así el conjunto de instituciones, más del 50% preocupado sobre todo por la inseguridad, luego cerca del 30% con preocupaciones de entorno al económico, con esto esbozo que es una situación de profunda crisis y que no necesariamente las candidaturas están conectando con esta profundidad que vive, esta profundidad de padecimiento, de crisis que está viviendo Ecuador. Y pese a todo eso, parecería que el panorama es parecido de alguna manera al 2021. ¿Cómo? Con la Revolución Ciudadana, en primer lugar, parecería que con el porcentaje que tuvo Andrés Arauz cuando fue candidato a presidente, y luego la disputa por el segundo lugar sin alcanzar en este momento de lejos siquiera el 20%. Me parece en el sentido también, digamos, que hay la Revolución Ciudadana con una candidatura que busca fundamentalmente fincarse en su voto orgánico, una candidata además que arrancó con bajo conocimiento, pero que se afinca sobre todo en esto y que su estrategia de campaña ha estado muy volcada a mostrar esto por un lado. Después tienes al conjunto de candidaturas que uno podría ubicar más hacia el centro derecha, con la diferencia frente a la elección que mencionas, que no están en este bloque de unidad que sí tenía la candidatura de Guillermo Lasso. En ese sentido están más dispersas. Y luego tienes una candidatura que uno podría sintonizar más o menos con lo que ha significado Pachacutic, pero que, otra vez, no necesariamente representa la misma situación, tanto por las fracciones internas de Pachacutic, cuanto porque Conalle ha manifestado que no es su candidatura. En ese sentido, me parece que difiere de las condiciones con las que arrancó las elecciones pasadas. Ahora, Paulina, en este periodo tan corto, creo que esto les perjudica más a los nuevos, digamos así, que a los que repiten. Ahora, los que repiten podrán repetir por lo menos el nivel de votación de la vez pasada. Me refiero a Yacu Pérez y a Javier Hervas. Bueno, para ir profundizando en estas diferencias que he mencionado, en el caso de Javier Hervas estábamos hablando en las elecciones pasadas, no solamente de un candidato que se presentaba entonces como un outsider, que podía tener un estilo de comunicación más fresco porque eran otras condiciones país y que además tenía una izquierda democrática más o menos organizada en torno a esta figura. No es el caso, las fisuras de la izquierda democrática también han sido tales que terminó incluso sin bloque en el legislativo. En el caso de Yacu Pérez, sí, es una candidatura competitiva, la vemos con buenas cifras, arranca con buen conocimiento, estuvo por fuera de toda la disputa durante estos 2 años, fuera de la disputa legislativa, no estuvo tampoco con los movimientos sociales en la calle, en fin. Pero otra vez, estas disputas internas de Pachacutic y este distanciamiento con la Conalle hace que uno piense que no necesariamente llega con la misma fuerza con la que sí estuvo en las elecciones pasadas. Ahora, el outsider que usted mencionó hace un momento, ¿es tiempo de un outsider? En estas elecciones anticipadas con poco espacio de campaña, ¿sí hay cómo descubrir un outsider? Puede, siempre puede, pero esto tiene que ver no solamente con que sea una candidatura que irrumpe, sino que tenga la suficiente fuerza y la posibilidad de conectarse. Y esto no solamente que es difícil en este momento porque tenemos a varias candidaturas competitivas. Pensemos que tenemos una papeleta con varias figuras conocidas y que además
han buscado y han logrado tener conocimiento muy rápidamente y con cifras de credibilidad que yo diría que para el conjunto no son cifras malas, pensando que es un momento de crisis de representación. En ese sentido es más complicado llegar a ser un outsider por estas condiciones de varias candidaturas competitivas. Decían que Topic podría ser el outsider, pero después vemos varias encuestas y creo que todas coinciden en que no tiene un despegue como el que se hubiese esperado. Pintaba su perfil en buena medida para ser este candidato outsider por tener un perfil por fuera del imaginario de los actores políticos. Incluso estéticamente arrancó presentándose camuflado, digamos, y con un discurso que rompe el discurso más habitual de las figuras políticas en este momento. No obstante, hasta ahora efectivamente no vemos que sea una candidatura que esté en los 3 primeros lugares, pero sí ha logrado de todos modos colocar esa agenda, la de seguridad, y ese modo de referirse a la seguridad como un punto dentro del tablero que hace que el resto de candidaturas tengan que manifestarse de modo más frontal respecto a este tema. Hablamos del tema del nivel de conocimiento que tienen los candidatos. Se puede decir que Otto Sonnenholzner es el más conocido de todos, junto con Yacu Pérez, y sin decir que eso signifique que porque eres el más conocido, te van a votar. Sí, correcto. Es de las candidaturas que arrancó con más alto porcentaje de conocimiento junto con Yacu Pérez, pero otra vez, en el caso de la candidata González, rápidamente ha alcanzado cifras de conocimiento que no tenía al principio, y lo propio con el candidato Hervas y lo propio con el candidato Villavicencio. Son figuras, por eso digo que es una competencia en ese sentido entre varios actores que probablemente solamente en el caso de Armijos uno se pregunta sobre su perfil, pero el resto son candidaturas y nombres que están normalmente circulando en las franjas de noticias, en las franjas de opinión. ¿Y cómo Luisa González puede alcanzar el nivel de conocimiento tan rápido? Afincándose en la figura de Rafael Correa, seguramente. En buena medida por la maquinaria de la revolución ciudadana, la capacidad que tiene de difundir y además porque la comunicación, yo diría, para bien y para mal, se ha volcado fundamentalmente a colocar al expresidente Rafael Correa en el centro del binomio. Y esto lo digo no solamente de modo figurado, las pautas de la revolución ciudadana son con el expresidente en el centro, a la diestra la candidata González y a la izquierda el candidato Arauz. Eso para bien es porque afinca la figura en base a eso. Y para mal es porque se puede pensar que es una candidata con jefe, quizás. Bueno, puede proyectar algunas cosas. En principio puede afincarse demasiado en ese voto correísta, identitario y que está en torno al expresidente, es decir, en torno a ese liderazgo, pero puede perder una autonomía y una voz propia, la posibilidad de que la candidata tenga su propio relato, su propia versión de la situación del país y sobre todo de lo que va a ser de acá en adelante. Eso es importante proyectar en un país en el que, con la crisis de representación y la necesidad de tener un liderazgo sólido, fuerte, pero sobre todo un liderazgo claro, me parece que es un elemento que podría permitirle afincarse más a la candidata y ampliar hacia otro electorado que no necesariamente sea el más afín al voto este orgánico que hablamos de la Revolución Ciudadana. La pregunta que mucha gente escucho que se hace y se la transmito ahora es, ¿habrá segunda vuelta? Es difícil decir y yo creo que no es prudente en ningún caso decir a día de hoy, con el porcentaje de indecisión que tenemos, que ya esto se resuelve en una o que vamos a tener seguramente segunda vuelta. Y si tenemos segunda vuelta, ¿quién estará en esa ocupando el segundo lugar? Me parece que hay que ser responsables en ese sentido, tomarnos la pausa de decir que los datos, las investigaciones que tenemos a día de hoy no permiten decir esto con absoluta certeza. ¿Cuál es el nivel de indecisión que usted ha medido en la población? Más de la mitad está todavía indeciso para las elecciones presidenciales. ¿Eso es más alto que lo normal? Es más alto que lo normal, ¿Para las mismas es correcto. fechas? Ya veníamos en las elecciones anteriores acusando de altas cifras de indecisión, ahora tenemos una cifra más alta todavía para las elecciones presidenciales y lo propio para la consulta Yasuní-TT. ¿Qué tienen que hacer los candidatos para hacerse conocer y lograr esa intención de voto en estos días? Creo que en este momento ya no tiene que ver necesariamente con conocimiento, tiene que ver con afincar las cifras de credibilidad y darle profundidad a la credibilidad, que es el mejor predictor de voto, pero sobre todo comunicar esto que yo decía, tener la posibilidad de construir un liderazgo capaz de dar certeza a la población en estos temas, es decir, colocarse a la altura de la crisis que está viviendo el país y a pensar en el por qué estamos en esta elección cuando un presidente no ha podido terminar su mandato. ¿Y por cuál vía será la más importante? La que está pasando ahora, que son redes sociales, incluso llevan a ciertas personas a la payasada, hay que decirlo. La otra en persona, en tarimas, en visitas, y todavía no arranca o no he visto el tema de televisión, radio, vallas, etcétera.
Creo que los medios de estos últimos que he mencionado cada vez van a tener menos impacto necesariamente, pero no es solamente un medio, es decir, la combinación de tierra, la combinación de redes, pero sobre todo este tono y esta posibilidad de comunicar que se está conteniendo a la población en este momento de vulnerabilidad. Respecto al tono que usted decía, a eso me refería con que no necesariamente las candidaturas han estado comunicando a la altura de la crisis que está viviendo. Es un momento, evidentemente, tienen que transmitir fuerza, liderazgo, esperanza, pero conectándose con el momento de padecimiento que tiene el país. Y por eso se han vuelto algunas monotemáticas, el tema de la seguridad. Además, usted sabe, todas las encuestas miden que la ciudadanía se preocupa más por la seguridad que el resto de cosas. Luego viene el empleo, luego viene la corrupción, pero en este tiempo la seguridad es lo más necesario para todos. Entonces se enfocan en eso y a lo mejor desperdician otras cosas, ¿o no? Es el primer momento en la historia que Ecuador tiene la mención de seguridad por encima del 56% como principal problema. Esto no tiene precedentes. Luego, si acumulamos las categorías que tienen que ver con lo económico, ocupan alrededor del 30%. Por lo tanto, no es posible referirse solamente a la seguridad como un problema y una preocupación. Es necesario mostrar todo esto, pero sobre todo, insisto, conectar con esta necesidad de tener certezas en el país y tener un proyecto, más allá de ser solamente conocido, tener un proyecto capaz de darle este resguardo a la población en estos temas que menciona. Claro, porque la gente, nosotros no solo queremos seguridad, también queremos empleo, también queremos que no haya corrupción, queremos muchas cosas más, pero en año y medio, ¿qué se puede hacer? En año y medio, yo diría, la respuesta es que pensemos qué es lo que ha pasado en este país en 2 años. Y en esa medida hay que conectar con qué debería suceder en 1 año y medio. Solo termino con esta pregunta. Después del 20 de agosto, si es que hay una sola vuelta, o después del 15 de octubre, si es que hay segunda vuelta, ¿empieza la campaña para el 2025? Sí, yo diría que en buena medida varias de las candidaturas están viendo este 2023 como una avanzada, lo que sería un error, porque si es que no hay suficiente enfoque en la transición que vamos a vivir en este momento, las condiciones para 2025 son absolutamente inciertas. Paulina, gracias por acompañarnos. Gracias, Milton, también. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Son las 7:58, tenemos que terminar. Liz, amigos, buen día.